¿Alguna vez has sentido que llevas una historia dentro de ti que no puedes recordar, pero que, de alguna forma, sigue guiando tu vida? Tal vez un miedo que no entiendes de dónde viene, un talento que parece haberte acompañado desde antes de nacer, o incluso una relación que se siente demasiado intensa, como si viniera de otro tiempo. Estas huellas invisibles, que cargamos en el alma, son lo que muchos llaman el eco del karma. Y lo fascinante es que, según la sabiduría ancestral, esas marcas pueden leerse en tu carta astral, como si los astros hubieran grabado en ella las memorias de tus vidas pasadas. En las tradiciones espirituales de Oriente, especialmente en la enseñanza de Paramahansa Yogananda, se nos recuerda que el karma no es un castigo ni un destino inamovible. Es un reflejo de las elecciones que hemos hecho a lo largo de múltiples existencias. Cada acción, cada pensamiento y cada emoción deja una huella, y esas huellas se convierten en lecciones que necesitamos vivir y transformar. Yogananda decía que los planetas no controlan tu vida, sino que reflejan con exactitud matemática las vibraciones que tú mismo has sembrado en el tiempo. Son espejos cósmicos de tu propia historia espiritual. Imagina por un momento que tu carta natal no es solo una fotografía del cielo el día en que naciste, sino también un mapa que te muestra fragmentos de tu viaje eterno. En ella aparecen señales de pruebas que ya enfrentaste antes, de promesas que quedaron inconclusas y de dones que están listos para florecer otra vez. De pronto, lo que parecía un simple conjunto de símbolos se convierte en un espejo profundo de tu alma, revelando secretos que estaban dormidos en la memoria del espíritu. Hoy vamos a adentrarnos en ese misterio, el vínculo entre tu karma de vidas pasadas y tu carta astral. Descubrirás cómo ciertas posiciones planetarias pueden revelar lecciones antiguas que significan los nodos lunares y por qué Saturno es visto como el gran maestro del destino. Más allá de la astrología técnica, exploraremos cómo estas señales se conectan con tu día a día, y cómo, al comprenderlas, puedes transformar tu presente y abrir un futuro más consciente. Pero más importante aún, entenderás que el verdadero propósito de conocer tu karma no es acumular información, ni quedarte atrapado en el pasado, sino despertar a una libertad más profunda. Porque, como enseñaba Yogananda, el alma siempre tiene la capacidad de liberarse, sin importar lo que digan los astros. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu manera de mirar tu vida, tus relaciones y tu destino. No se trata solo de astrología, se trata de ti, de tu viaje eterno y de las oportunidades que tienes hoy para despertar. Desde que el ser humano levantó la mirada al cielo, intuyó que las estrellas guardaban un lenguaje secreto. No eran solamente luces lejanas en la oscuridad, eran señales, símbolos y espejos de lo que ocurría en la tierra y en el alma. En civilizaciones antiguas, desde Mesopotamia hasta la India védica, la astrología surgió como una forma de descifrar esas conexiones invisibles. No se trataba únicamente de predecir cosechas o catástrofes, sino de comprender cómo el cosmos reflejaba el viaje eterno del espíritu. Y en esa búsqueda, la idea del karma se entrelazó con la carta astral como dos hilos de un mismo tejido. Karma significa acción. Cada pensamiento, emoción y decisión es como una semilla que, tarde o temprano, da fruto. No siempre lo vemos en la misma vida, a veces germina siglos después, en circunstancias distintas, en un cuerpo nuevo, en un lugar y una época que parecen desconectados, pero que en realidad forman parte de un mismo destino. Así, lo que llamamos casualidad no es más que el eco de esas semillas pasadas. La astrología, con su precisión matemática y simbólica, se convirtió en el espejo que mostraba en qué estado se encontraban esas semillas en el momento exacto del nacimiento. Cuando alguien nace, la carta astral muestra dónde estaban los planetas en ese instante. Pero según Paramahansa Yogananda, esos planetas no dictan tu vida como amos absolutos. Son, más bien, relojes cósmicos que marcan la vibración que tu alma traía acumulada de existencias anteriores. Como un termómetro no produce la fiebre sino que la señala, la carta astral no genera tu karma, solo lo refleja con exactitud. Por eso Yogananda decía que los sabios gobiernan sus estrellas, mientras que los ignorantes se dejan gobernar por ellas. En otras palabras, la astrología muestra tendencias, lecciones y pruebas, pero la libertad del alma siempre está intacta. Piensa en un ejemplo. Imagina un músico que en otra vida desarrolló un talento excepcional para el violín, pero lo usó con orgullo y egoísmo, despreciando a los demás. Ese talento, como energía acumulada, no desaparece.
En la siguiente encarnación, puede volver a nacer con un oído prodigioso y facilidad para la música. Sin embargo, en su carta astral aparecen tensiones entre planetas relacionados con el arte y aquellos que representan la humildad y el servicio. El mensaje es claro, el don sigue ahí, pero ahora la lección es usarlo con amor y no con vanidad. El karma no le quitó su talento, pero sí lo puso frente a la oportunidad de redimirlo. La carta astral puede mostrar estas huellas de maneras muy diversas. Algunas veces se manifiestan como pruebas recurrentes en las relaciones. Otras, como miedos que no tienen una causa evidente en la vida presente. Incluso hay casos en los que se perciben dones naturales, como si la persona hubiera nacido ya con una memoria latente. Desde la perspectiva kármica, nada de esto es azaroso. La vida actual es como una obra de teatro en la que el alma se convierte en actriz principal, pero el guión ha sido escrito en parte por las decisiones que tomó antes de volver a nacer. La carta natal es el libreto inicial que recibe el actor al salir a escena. Y sin embargo, lo más importante es que ese guión no es inmutable. Al igual que un actor puede improvisar y transformar el papel, el alma consciente puede cambiar el rumbo de lo escrito. Si los astros muestran un área de conflicto, es para que el individuo sepa dónde trabajar con mayor intensidad. Si señalan facilidad en cierto campo, es para recordar que ahí tiene un recurso a su disposición. Esta visión transforma la astrología de un fatalismo rígido a una herramienta de autoconocimiento. Y cuando se la une con la enseñanza del karma, se convierte en una guía para comprender el propósito espiritual de cada prueba. En las tradiciones astrológicas se habla de planetas como Saturno, considerado el gran maestro del tiempo. Su influencia no es vista como castigo, sino como insistencia pedagógica. Allí donde aparece Saturno, el alma está obligada a enfrentar lecciones que no pudo completar antes. Y aunque a menudo se siente como carga o restricción, en realidad es el recordatorio más firme de que esa área necesita maduración. De forma similar, los nodos lunares señalan la dirección del viaje, el nodo sur revela experiencias pasadas y el nodo norte apunta hacia el crecimiento futuro. La casa 12, por otro lado, guarda lo oculto y lo inconsciente, aquello que a menudo se arrastra de otras vidas y que requiere sanación. Sin necesidad de tecnicismos, basta con entender que la carta astral es un lenguaje simbólico que refleja el estado del alma en su punto de partida. Si alguien trae un karma de dependencia emocional, esa tendencia puede verse reflejada en aspectos relacionados con la luna o con Venus. Si la persona viene de una vida de abuso de poder, tal vez Marte aparezca en tensión con otros planetas. El objetivo no es asustar ni etiquetar, sino comprender que todo lo que está ahí señalado son lecciones y oportunidades de redención. Yogananda enseñaba que cada ser humano vive dentro de una escuela cósmica. En ella, la repetición de pruebas no es señal de condena, sino de misericordia. El alma recibe tantas oportunidades como sean necesarias hasta que aprenda. La astrología, leída desde esa óptica, es como el boletín de calificaciones que muestra en qué materias estamos avanzados y en cuáles seguimos repitiendo curso. Pero, al igual que un estudiante puede mejorar sus notas con esfuerzo y dedicación, el alma puede cambiar su destino con conciencia, meditación y servicio. Hay quienes buscan en la carta natal respuestas superficiales: ¿seré rico? ¿Me casaré? ¿Encontraré el amor? Desde la mirada kármica, la pregunta se transforma: ¿qué debo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo usar mis dones para crecer? ¿Qué patrones debo transformar? La diferencia es abismal. Una lectura desde el miedo genera dependencia, una lectura desde la conciencia genera libertad. Y la verdadera función de la astrología, unida al concepto de karma, es abrir las puertas de la libertad espiritual. Imagina entonces que tu vida es un viaje largo. Las estrellas no son cadenas que atan tu caminar, sino señales en el camino que indican hacia dónde van las corrientes. Puedes seguirlas sin resistencia o puedes remar en dirección consciente para transformar el destino. Esa es la enseñanza profunda que Yogananda transmitía: los astros no tienen poder sobre ti más allá del que tú mismo les otorgues. Ellos son indicadores, relojes, espejos, pero la chispa divina en tu interior es más grande que cualquier influencia planetaria. Entender este vínculo entre karma y astrología es el primer paso para leer tu carta natal con una mirada distinta. No como un listado de predicciones, sino como un mapa espiritual. Allí están dibujadas tus pruebas, tus dones y tus heridas.
Allí se muestra lo que vienes a completar y lo que ya has conquistado. El verdadero reto está en aprender a reconocer esas señales y aplicarlas en la vida diaria. Porque de nada sirve saber que has tenido 100 vidas pasadas si no transformas tu manera de vivir la presente. Y es precisamente hacia ahí donde nos dirigimos ahora. Porque si la carta astral refleja las huellas de tus acciones pasadas, el siguiente paso es aprender a identificar cuáles son esas huellas. Y cuando comiences a verlas con claridad, tu percepción de ti mismo y de tu destino cambiará para siempre. Cuando observas tu carta astral por primera vez, tal vez solo veas un círculo lleno de símbolos, líneas y números incomprensibles. Sin embargo, detrás de ese lenguaje enigmático se esconde un espejo del alma que revela más de lo que imaginamos. Si el primer paso fue comprender que la astrología refleja el karma acumulado a través de múltiples existencias, el segundo es aprender a reconocer las huellas concretas de esas vidas pasadas que se hacen presentes en el ahora. Cada planeta, cada ángulo y cada casa pueden convertirse en un recordatorio de historias que el alma escribió mucho antes de llegar a este cuerpo. No se trata de mirar la carta con curiosidad superficial, como si fuera un horóscopo de revista que promete fortuna o desgracia inmediata. Se trata de abrirse a la posibilidad de que allí están inscritas memorias profundas que explican por qué repetimos ciertos patrones, por qué sentimos atracción o rechazo hacia determinadas personas, o por qué experimentamos miedos que parecen no tener raíz en nuestra infancia. Muchas de esas respuestas no están en esta vida, sino en las anteriores, y la carta astral se convierte en la clave para descifrar esos misterios. Imagina a alguien que desde muy pequeño siente un miedo irracional al agua. Sus padres jamás lo expusieron a un accidente que lo justificara, y sin embargo cada vez que se acerca a un río o al mar su corazón late con una ansiedad incontrolable. Desde la psicología convencional podríamos buscar explicaciones simbólicas, pero desde la perspectiva kármica, ese temor podría ser la huella de una experiencia traumática en otra vida. Quizás una muerte repentina por ahogo, quizás un accidente en el mar. Y aunque la memoria consciente no lo recuerde, la carta astral puede mostrar esa marca a través de posiciones planetarias vinculadas con los elementos de agua, con la casa 12 o con aspectos tensos que reflejan pruebas inconclusas. No es una condena a vivir con miedo, sino una pista para comprender y trascender lo que quedó pendiente. De manera similar, hay personas que parecen nacer con un talento inexplicable. Un niño que a los 3 años toca el piano con maestría, alguien que sin estudios previos escribe poesía con voz madura, o un pintor que plasma escenas con la naturalidad de quien lo hizo toda la vida. Estos dones innatos son señales de aprendizajes ya conquistados en existencias pasadas. El alma trae consigo lo que ya ha cultivado, y la carta natal muestra dónde se encuentran esos recursos. Un planeta como Venus en posiciones armónicas puede revelar la sensibilidad artística, Mercurio en ciertos lugares habla de talentos comunicativos, y Júpiter en aspectos de expansión sugiere sabiduría acumulada. Lo que asombra a los demás como genialidad suele ser simplemente la continuación de un camino iniciado mucho antes. Y también están las relaciones humanas, quizá la señal más evidente del karma pasado. Todos hemos sentido alguna vez que conocemos a alguien desde siempre, aunque acabemos de encontrarlo. O hemos experimentado vínculos tan intensos que parecen imposibles de explicar solo con la lógica del presente. La astrología kármica enseña que estas conexiones son ecos de relaciones anteriores. Cuando dos cartas astrales muestran contactos fuertes entre los nodos lunares y los planetas del otro, es como si la vida revelara, ustedes se reconocen porque ya se encontraron antes. A veces regresan para completar una promesa de amor, otras para resolver un conflicto, otras para aprender juntos una lección de desapego. La intensidad de esos vínculos es la voz del karma recordándonos que la historia continúa. Sin embargo, no todas las señales son agradables. Hay patrones que delatan pruebas duras, como relaciones de dependencia, pérdidas dolorosas o limitaciones que parecen repetirse una y otra vez. Cuando Marte aparece en aspectos tensos con Saturno, puede reflejar una lucha de voluntades no resuelta en vidas anteriores. Cuando la Luna está afligida, puede señalar heridas emocionales que vienen de muy lejos. Estas configuraciones no son maldiciones, sino recordatorios de que todavía hay lecciones pendientes. Y la buena noticia es que, al reconocerlas, tenemos la posibilidad de trabajar en ellas con mayor conciencia. Yogananda enseñaba que lo que llamamos destino no es otra cosa que el resultado del libre albedrío ejercido en el pasado.
Si hoy experimentamos limitaciones, es porque alguna vez elegimos sembrar esas causas. Pero también decía que en el instante en que despertamos, podemos comenzar a sembrar nuevas semillas que transformarán nuestro futuro. Así, mirar las señales kármicas en la carta no es resignarse, sino tomar las riendas. Es decir, esto soy, esto traigo, y ahora elijo vivirlo de manera distinta. Un ejemplo claro está en el camino de la vocación. Hay personas que luchan durante años para encontrar su propósito, mientras que otras parecen tenerlo marcado desde jóvenes. Muchas veces la carta astral revela que la vocación no es un capricho, sino la continuación de un servicio interrumpido. Alguien que fue sanador en otra vida puede nacer con fuerte influencia de Quirón o de la casa Vi y sentir desde temprano la necesidad de ayudar. Alguien que abusó de su poder como líder puede volver con un Saturno dominante, enfrentando pruebas de humildad antes de ejercer nuevamente autoridad. Así, la profesión y el karma se entrelazan como parte de un mismo viaje. También las pérdidas tempranas son señales de vidas pasadas. Un alma que en otra existencia abusó de la riqueza puede experimentar ahora limitaciones económicas como aprendizaje de desapego. Alguien que tomó la vida de otros puede enfrentar enfermedades difíciles que le enseñan el valor del cuerpo y de la compasión. Estos temas se reflejan en aspectos duros de la carta, que para un astrólogo superficial podrían sonar como mala suerte, pero que desde la mirada espiritual son oportunidades de redención. Y no es casualidad que muchas veces las personas más luminosas hayan pasado por sufrimientos intensos, el dolor vivido con conciencia se convierte en poder espiritual. Lo fascinante es que, cuanto más observamos estas señales, más comprendemos que el alma nunca comienza de cero. Siempre estamos continuando una historia que nos trasciende. La carta astral es como un archivo abierto de esa memoria. Cada planeta habla, cada casa susurra, cada aspecto guarda un secreto. Y cuanto más nos atrevemos a escucharlos, más sentido encontramos en nuestras experiencias presentes. No es extraño que muchas personas, al descubrir estas conexiones, digan, ahora entiendo por qué me pasa esto o ya sé de dónde viene este patrón en mi vida. Esa comprensión en sí misma ya es liberadora. Quizás mientras escuchas esto, recuerdes alguna experiencia en la que sentiste que el tiempo se doblaba, un lugar que visitas por primera vez y te resulta extrañamente familiar, un idioma que nunca estudiaste pero que resuena en ti como un eco antiguo, una persona que al mirarla despierta emociones sin explicación. Todo eso son puertas que conectan el presente con el pasado del alma, y la astrología es una de las llaves que nos ayuda a abrirlas. Y aquí surge una reflexión poderosa. Conocer estas señales no debe convertirse en obsesión ni en excusa. No sirve de nada culpar al pasado por cada cosa que nos ocurre. El propósito no es buscar culpables en otras vidas, sino comprender que la vida actual es el campo fértil donde podemos transformar todo lo heredado. La carta astral muestra el mapa, pero nuestras decisiones diarias escriben el camino. Ahí radica la diferencia entre vivir como prisioneros del karma o como creadores conscientes de un nuevo destino. Por eso, mientras más comprendemos estas señales, más entendemos que no estamos destinados a repetir la historia indefinidamente. Cada indicio en la carta es una invitación al despertar, no un candado. Reconocer los patrones kármicos es el inicio de un proceso de liberación. Y cuando aprendemos a leerlos, se nos revela una nueva pregunta, quizá la más importante: si el karma del pasado se refleja en nuestro presente, ¿cómo está moldeando ya lo que estamos viviendo ahora mismo? Esa es la clave que nos conducirá al siguiente paso de nuestro viaje. Cuando hablamos de vidas pasadas, muchos piensan en recuerdos lejanos, como si fueran escenas de una película antigua que ya no tienen nada que ver con lo que vivimos hoy. Sin embargo, la verdad es que esas historias siguen activas, modelando nuestra existencia actual en cada detalle, desde lo más cotidiano hasta lo más trascendente. El karma no es un recuerdo muerto, es una energía viva que se manifiesta en las experiencias que tienes a diario, en las personas que encuentras, en las oportunidades que llegan y en las pruebas que te ponen a prueba una y otra vez. Tu presente es un reflejo directo de lo que sembraste en el pasado, y tu futuro será la consecuencia de lo que decidas hacer con lo que ahora tienes frente a ti. Mira tu vida como un campo sembrado. Algunas semillas ya brotaron y las cosechas hoy en forma de relaciones, talentos o circunstancias favorables. Otras semillas todavía están bajo la tierra, esperando el momento justo para florecer, y a veces se manifiestan como pruebas inesperadas o limitaciones que parecían no tener explicación.
Incluso hay semillas que sembraste hace siglos y que por fin encuentran en este tiempo y en este cuerpo la oportunidad de dar fruto. Y es ahí donde comprendemos que lo que vivimos no es casual, sino parte de una trama mucho más profunda que conecta todas nuestras existencias. Paramahansa Yogananda explicaba que las circunstancias externas de la vida son proyecciones de nuestras vibraciones internas. Si hoy enfrentas un conflicto repetido, no es que el universo se haya ensañado contigo, sino que esa vibración viene de tu propia historia kármica. La pareja que te abandona, el jefe que te humilla, el amigo que te traiciona, todos ellos no son verdugos enviados por el destino, sino actores que representan el guión que tu alma escribió en algún momento. Y lejos de ser castigos, son oportunidades de crecimiento. Cada dolor, cada pérdida y cada dificultad son como espejos que muestran lo que aún queda por transformar en ti. Pensemos en una persona que en una vida pasada utilizó su poder para controlar y manipular. En el presente, puede encontrarse una y otra vez en situaciones donde siente que otros lo dominan, donde su voz no es escuchada o donde se ve forzado a obedecer. Desde afuera parece injusto, pero desde la perspectiva del alma, es la manera perfecta de aprender lo que alguna vez se negó a reconocer, que el poder verdadero no consiste en dominar, sino en servir con amor. Solo cuando esa lección es asimilada, el patrón deja de repetirse. Por eso muchas veces sentimos que vivimos la misma experiencia una y otra vez, como si la vida nos pusiera en un círculo. En realidad, no es un círculo sin salida, es una espiral de aprendizaje que se repite hasta que logramos trascenderla. Lo mismo ocurre con los dones. No todo el karma se manifiesta en forma de pruebas. También hay frutos luminosos que recogemos como regalos. Tal vez en otra vida cultivaste la compasión y hoy encuentras que las personas te buscan naturalmente para confiarte sus problemas. O quizás desarrollaste disciplina en el estudio y ahora aprendes con rapidez y te destacas en áreas intelectuales. Estos dones no son casualidad ni privilegio injusto, son conquistas del alma que viajan contigo de una encarnación a otra. La carta astral refleja esas tendencias como talentos innatos, y la vida te pone frente a escenarios donde puedas expandirlos aún más. Pero es en el dolor donde más claramente vemos cómo el pasado moldea el presente. Piensa en alguien que sufre pérdidas constantes, ya sea económicas, emocionales o familiares. A veces, detrás de ese patrón se encuentra una memoria de desapego no aprendida. El alma, en algún momento, se aferró demasiado a lo material o a lo emocional, y ahora la vida repite esas experiencias para enseñarle a soltar. Esto puede sonar duro, pero al mismo tiempo es profundamente liberador, entender que nada de lo que vivimos es en vano, que cada situación tiene un propósito oculto. Yogananda decía que la vida es como un gimnasio del alma, cada dificultad es un ejercicio que fortalece una virtud que necesitamos desarrollar. Es cierto que a menudo preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto? ¿Qué hice para merecerlo? Estas preguntas son naturales, pero cambian radicalmente cuando comprendemos la ley del karma. En lugar de sentirnos víctimas, empezamos a reconocernos como protagonistas de nuestra historia. No elegimos de manera consciente cada detalle de lo que ocurre, pero el alma lo eligió en otro plano al sembrar ciertas causas. Y si sembramos lo que ahora nos pesa, también tenemos el poder de sembrar nuevas causas que transformen el futuro. Esa es la parte luminosa de la enseñanza, el karma no es destino fijo, es aprendizaje en acción. Imagina que vienes de una vida donde fuiste cruel con los animales. Quizás en esta encarnación te encuentras enfrentando enfermedades relacionadas con la alimentación o el cuerpo, obligándote a reconsiderar tu relación con la naturaleza y con los seres vivos. O tal vez, por contraste, desarrollas un amor inmenso por ellos y terminas dedicando tu vida a protegerlos. En ambos casos, el pasado sigue vivo, pero la manera en que lo enfrentas abre dos caminos distintos, repetir la inconsciencia o transformarla en compasión. La forma en que reaccionamos frente a lo que nos ocurre determina si el karma se convierte en prisión o en oportunidad. Si alguien nos hiere y respondemos con odio, reforzamos el patrón. Si respondemos con comprensión y con el deseo de aprender, comenzamos a liberarnos. Y esa liberación no solo corta cadenas del presente, también sana huellas antiguas que venimos cargando. Por eso Yogananda enseñaba que el perdón es una de las llaves más poderosas. Perdonar no borra lo que ocurrió, pero sí libera al alma de seguir atada a esa vibración. Tal vez te preguntes ahora, ¿cómo saber qué parte de mi vida está marcada por el karma del pasado?
La respuesta no siempre viene de un estudio técnico, sino de la observación consciente de tus propios patrones. ¿Qué situaciones se repiten una y otra vez? ¿Qué emociones surgen sin motivo aparente? ¿Qué miedos te persiguen aunque intentes ignorarlos? Allí donde hay repetición, intensidad o irracionalidad, hay huellas kármicas. La carta astral puede señalar esas áreas con claridad, pero incluso sin conocerla, tu propia vida ya es el espejo. Basta con mirar con sinceridad y valentía. En este punto es importante recordar que el karma no es una condena escrita en piedra. No se trata de resignarse a decir, así soy y no puedo cambiarlo. Todo lo contrario. El reconocimiento es el primer paso hacia la transformación. Una persona que identifica en sí misma un patrón de dependencia emocional puede trabajar conscientemente para cultivar la independencia interior. Alguien que descubre que tiende a la ira puede ejercitar la paciencia. Alguien que reconoce su tendencia al miedo puede aprender a confiar. Cada uno de esos cambios no solo mejora la vida presente, también altera el destino futuro y sana memorias del pasado. Lo maravilloso es que, cuando damos pasos hacia la conciencia, la vida responde. De pronto, situaciones que antes parecían inevitables comienzan a transformarse. Relaciones conflictivas se suavizan, oportunidades inesperadas aparecen, la salud mejora. No porque el universo haya cambiado de opinión, sino porque nuestra vibración cambió, y con ella la forma en que experimentamos la realidad. Esa es la enseñanza más profunda de Yogananda: somos creadores de nuestro destino en cada instante. El pasado moldea el presente, pero el presente tiene el poder de redimir al pasado. Así que, si en tu vida actual encuentras pruebas que parecen duras, recuerda que no son castigos, sino oportunidades de crecimiento. Pregúntate qué virtud están intentando despertar en ti. Tal vez la paciencia, tal vez la compasión, tal vez la fortaleza. Y si en cambio disfrutas de dones y facilidades, no los tomes como privilegios sin sentido, sino como responsabilidades. Lo que has recibido en abundancia, estás llamado a compartirlo. El karma no es solo una cadena de deudas, también es un tesoro de talentos acumulados que necesitan ponerse al servicio de los demás. Todo lo que eres hoy, en lo bueno y en lo difícil, es el resultado de lo que fuiste ayer. Y todo lo que serás mañana depende de lo que hagas con lo que hoy tienes en tus manos. Esa es la danza eterna del karma, y la carta astral es uno de los espejos que nos ayuda a reconocer sus movimientos. Pero la verdadera pregunta que surge después de comprender esto es, ¿cómo podemos comenzar a transformar esas huellas? ¿Qué herramientas espirituales están a nuestro alcance para sanar el karma y liberarnos del peso del pasado? Ese será el siguiente paso de nuestro viaje. Comprender el karma es apenas el comienzo. Saber que nuestras experiencias actuales son reflejos de elecciones pasadas nos da claridad, pero no necesariamente nos libera. Para transformar realmente nuestra vida, necesitamos herramientas que nos permitan sanar, redimir y elevar esas vibraciones que arrastramos. Y es aquí donde la enseñanza de los grandes maestros, especialmente la de Paramahansa Yogananda, se convierte en un faro. Él recordaba una y otra vez que el destino no es una cadena que nos esclaviza, sino una oportunidad de despertar. Cada prueba, cada dolor y cada talento puede ser transformado cuando usamos conscientemente las llaves espirituales que la vida nos ofrece. Una de esas llaves es la meditación. Yogananda enseñaba técnicas profundas de concentración y de unión con lo divino, porque sabía que en el silencio interior se disuelven las semillas del karma. Cuando el alma entra en contacto con su esencia más allá del cuerpo y la mente, las vibraciones acumuladas pierden fuerza. Es como si la luz de la conciencia quemara lentamente los restos de la oscuridad. Quien medita con regularidad no solo encuentra paz, también comienza a liberarse de patrones repetitivos. Situaciones que antes parecían inevitables empiezan a perder poder, porque la persona ya no reacciona desde el hábito, sino desde la claridad. Esa es la verdadera liberación, poder vivir cada momento con frescura, sin estar atado a cadenas invisibles del pasado. Otra herramienta poderosa es la oración consciente. No una oración mecánica, repetida sin atención, sino un diálogo sincero con lo divino. Cuando abrimos el corazón y pedimos guía, estamos creando nuevas vibraciones que transforman el curso de nuestro destino. Muchas veces creemos que nuestras súplicas no son escuchadas, pero lo cierto es que cada pensamiento dirigido al Creador tiene un eco en el universo.
Yogananda decía que la gracia divina puede borrar en segundos el peso de siglos de karma, porque el amor de Dios es más fuerte que cualquier acción pasada. Esa gracia, sin embargo, no llega como magia arbitraria, se atrae con sinceridad, con entrega y con la disposición a cambiar. El servicio desinteresado es otra vía de transformación. Cada vez que ayudamos a alguien sin esperar recompensa, estamos sembrando nuevas semillas que equilibran las del pasado. Si alguna vez causamos dolor, el servicio genera vibraciones opuestas de sanación. Si alguna vez fuimos egoístas, el dar nos abre a la abundancia del corazón. Y no se trata de grandes gestos heroicos, basta con pequeños actos de bondad cotidianos, escuchar a quien sufre, compartir un poco de lo que tenemos, dedicar tiempo a quien lo necesita. Estas acciones, repetidas con constancia, limpian el alma como gotas de agua que disuelven lentamente la suciedad de una roca. También está la práctica del perdón, quizá una de las herramientas más difíciles y más liberadoras. Mientras guardemos rencor, el karma nos mantiene atados al pasado. El resentimiento es como una cuerda invisible que nos une a la persona o situación que nos hirió. Solo cuando decidimos soltar esa cuerda, liberamos no solo al otro, sino a nosotros mismos. Yogananda enseñaba que perdonar no significa justificar la ofensa, sino reconocer que el alma que nos lastimó también está atrapada en sus propios karmas. Al liberar a los demás, nos liberamos a nosotros. Por eso el perdón es un acto de valentía y de amor hacia uno mismo, más que un regalo hacia el otro. No menos importante es la disciplina de los pensamientos. Todo lo que piensas genera vibraciones que moldean tu futuro. Muchas veces creemos que el karma se limita a las acciones, pero cada pensamiento repetido es como una semilla que tarde o temprano germina. Si vivimos atrapados en la crítica, atraeremos circunstancias que refuercen esa negatividad. Si cultivamos gratitud, comenzaremos a experimentar situaciones que nos inviten a agradecer aún más. Yogananda insistía en que el control de la mente es la base de la libertad espiritual. Allí donde pones tu atención, allí va tu energía, y allí creas tu destino. Aprender a dirigir los pensamientos hacia lo positivo es una forma concreta de sanar el karma antes de que se manifieste en experiencias dolorosas. La compañía que elegimos también es una herramienta. Estar cerca de personas que elevan nuestra conciencia facilita la transformación. Por el contrario, rodearse de ambientes negativos refuerza viejos patrones. Yogananda recomendaba buscar satsang, la compañía de almas que buscan lo espiritual, porque esa vibración conjunta ayuda a elevarnos. No se trata de huir del mundo, sino de reconocer que somos profundamente influenciables y que necesitamos nutrirnos de entornos que apoyen nuestro despertar. Cada encuentro, cada conversación y cada comunidad a la que pertenecemos es parte del terreno donde sembramos nuestro presente y nuestro futuro. Podemos hablar también del poder del arte y la belleza como medios de sanación kármica. La música, la pintura, la poesía no son simples entretenimientos, cuando se realizan con devoción, abren puertas en el alma que ayudan a transmutar viejas energías. Muchos han encontrado que cantar mantras, por ejemplo, suaviza la dureza de emociones acumuladas durante vidas enteras. La vibración del sonido puro penetra más allá de la mente y toca directamente las fibras del espíritu. Y en ese contacto, memorias dormidas comienzan a liberarse. Todo esto nos muestra que el karma no es una condena fija. Está vivo y se transforma con cada decisión. Alguien puede nacer con una carta astral que muestre fuertes desafíos, pero si elige conscientemente herramientas como la meditación, el perdón y el servicio, ese guión inicial cambia. Las líneas escritas pueden desvanecerse y nuevas líneas pueden ser creadas. Yogananda contaba historias de discípulos que, con práctica espiritual sincera, transformaron completamente sus vidas en pocos años. Lo que parecía imposible se volvió realidad porque cambiaron la vibración desde la raíz. Quizás mientras escuchas esto te preguntas, ¿qué herramienta debo usar yo? La respuesta es que todas son valiosas, pero cada alma tiene su propio camino. Algunos encuentran en la meditación el centro de su liberación, otros en el servicio, otros en la oración. Lo importante es comenzar. El peor karma es la inercia, quedarse inmóvil, no hacer nada. En el instante en que das un paso hacia la transformación, ya estás creando un futuro distinto. No importa cuán pesado sientas tu pasado, siempre puedes abrir una puerta hacia la luz. Y aquí surge otra reflexión esencial:
no debemos usar el karma como excusa para no cambiar. Es fácil decir así soy porque en otra vida fui tal cosa o tengo este destino porque lo arrastro del pasado. Esa actitud es un engaño de la mente que busca justificar la inacción. El verdadero sentido de conocer el karma es despertar el poder de elegir diferente. Cada vez que eliges el amor en lugar del rencor, la gratitud en lugar de la queja, la fe en lugar del miedo, estás reescribiendo tu historia. Paramahansa Yogananda repetía que la meta final es la unión con lo divino, y que todo karma, positivo o negativo, debe ser trascendido. Incluso las experiencias agradables son parte de la cadena si nos aferramos a ellas. Por eso, más allá de sanar heridas, las herramientas espirituales nos ayudan a elevarnos a un estado donde el alma ya no depende de los frutos de la acción. Allí se encuentra la verdadera libertad, cuando ya no buscamos huir del dolor ni aferrarnos al placer, sino vivir en la conciencia de que somos uno con el espíritu. Todas estas prácticas no se limitan a conceptos abstractos. Son caminos concretos que puedes aplicar en tu vida diaria. Dedicar unos minutos cada mañana a meditar, practicar un pequeño acto de servicio cada día, cultivar pensamientos de gratitud, elegir conscientemente tu compañía, cantar un mantra antes de dormir, son pasos sencillos que, repetidos con constancia, limpian capas de karma acumulado durante siglos. Y poco a poco descubrirás que la vida cambia. No porque los planetas cambien, sino porque tú cambias. El pasado dejó marcas, sí, pero no vino para encadenarte, sino para darte la oportunidad de despertar. Cada lágrima, cada sonrisa, cada desafío es un llamado a crecer. Las herramientas espirituales son las llaves para responder a ese llamado. La pregunta que surge entonces es inevitable: si estas huellas revelan de dónde vienes, ¿para qué sirven realmente? ¿Cuál es el propósito final de descubrir tus vidas pasadas y trabajar con tu karma? Esa es la verdad más profunda que exploraremos en el siguiente paso. Hasta aquí hemos explorado cómo la carta astral refleja las huellas del karma y de qué manera esas marcas influyen en nuestro presente. Hemos visto que los talentos, los miedos, las pruebas y hasta las relaciones más intensas no aparecen de la nada, sino que son ecos de experiencias antiguas. Pero surge una pregunta inevitable: ¿para qué necesitamos saber todo esto? ¿Cuál es el verdadero propósito de descubrir nuestras vidas pasadas y reconocer la influencia del karma en nuestra historia actual? La respuesta no es la curiosidad ni la simple satisfacción de una mente que quiere entender. El propósito es mucho más profundo: recordar quién eres realmente y hacia dónde se dirige tu alma. Conocer el pasado no tiene sentido si no transforma la forma en que vivimos el presente. Si descubres que en otra vida fuiste un artista, un guerrero, un maestro o un rey, esa información por sí sola no te hará más libre. Puede alimentar tu ego o despertar en ti una fascinación pasajera, pero el valor real está en comprender que lecciones quedaron inconclusas, que virtudes puedes seguir cultivando y que sombras necesitas iluminar. El propósito de mirar hacia atrás es entender lo que aún necesita ser sanado y lo que ya está listo para florecer en esta vida. Yogananda enseñaba que la memoria de vidas pasadas no es algo que deba buscarse con obsesión. Decía que si el alma recordara todos sus errores y dolores de golpe, se sentiría abrumada y no podría avanzar. Por eso, la vida nos revela solo lo necesario en el momento preciso. A veces lo hace a través de intuiciones, otras mediante sueños, y muchas veces por medio de la carta astral y de las experiencias intensas que se repiten. La clave no es coleccionar recuerdos de quién fuiste, sino despertar a lo que eres, un ser espiritual que viaja a través del tiempo buscando regresar a su origen divino. Imagina que un viajero ha recorrido muchos países y guarda en su equipaje objetos de cada lugar. Algunos son hermosos recuerdos, otros son cargas pesadas que dificultan el camino. El propósito de revisar el equipaje no es quedarse atado a cada objeto, sino decidir qué conservar y qué soltar para seguir adelante más ligero. Lo mismo ocurre con las vidas pasadas. Al reconocerlas, elegimos conscientemente qué aprendizajes llevar con nosotros y qué pesos dejar atrás. En ese acto, el alma se libera y se prepara para dar el siguiente paso en su evolución. El propósito también es despertar compasión. Cuando comprendemos que cada persona que encontramos arrastra su propia historia kármica, dejamos de juzgar con tanta dureza. El que hoy nos hiere quizás esté repitiendo un patrón que comenzó hace siglos, atrapado en cadenas que aún no ha aprendido a romper. Y nosotros mismos, cuando fallamos,
no somos malvados por naturaleza, sino almas que todavía están aprendiendo. Esta visión nos permite cultivar paciencia y perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros. Descubrir el pasado no es para señalar culpables, sino para despertar un amor más amplio que reconoce que todos estamos en el mismo viaje. Otro propósito es encontrar sentido en el sufrimiento. Muchas veces el dolor se vuelve insoportable porque creemos que es injusto, que no tiene razón de ser. Pero cuando lo miramos desde la perspectiva del karma, entendemos que detrás de cada experiencia difícil hay una lección oculta. Tal vez sea aprender a soltar, a confiar, a valorar, a amar sin condiciones. El sufrimiento, visto así, deja de ser castigo y se convierte en maestro. Y aunque duele, al menos ya no duele en vano. Yogananda decía que incluso las lágrimas son perlas en el collar del despertar, porque cada una nos acerca más a la libertad. Descubrir las vidas pasadas también nos ayuda a reconocer nuestro propósito actual. No nacemos al azar, cada encarnación tiene un objetivo particular en el gran viaje del alma. A veces se trata de redimir un error, otras de expandir un don, otras de servir a la humanidad en un momento específico de la historia. Cuando comprendemos esto, dejamos de vivir de manera mecánica y comenzamos a vivir con intención. Ya no preguntamos solo qué quiero hacer, sino qué vine a aprender y a dar en esta vida. Esa pregunta cambia por completo la dirección de nuestras decisiones y nos conecta con una misión más profunda. También descubrimos que la verdadera meta no es acumular experiencias agradables ni evitar las desagradables, sino despertar la conciencia. Tanto el éxito como el fracaso, tanto la alegría como la tristeza, son escenarios que el alma utiliza para recordarse a sí misma. Si en otra vida fuiste rico y en esta experimentas pobreza, ambas experiencias tienen un propósito, mostrarte que tu valor no depende de lo que posees. Si ayer fuiste poderoso y hoy te sientes vulnerable, ambas caras de la moneda buscan enseñarte que el poder verdadero está dentro, no fuera. Cuando lo comprendemos, dejamos de perseguir ilusiones y empezamos a buscar la verdad esencial. En última instancia, el propósito de conocer el karma y las vidas pasadas es la liberación. No estamos aquí para acumular más y más cadenas, sino para soltarlas una a una hasta recordar que somos libres desde siempre. Yogananda repetía que el alma es eterna, que jamás nació ni morirá, y que todo lo que atraviesa en la rueda de nacimientos y muertes son escenarios temporales. Saber esto no significa despreciar la vida presente, sino vivirla con mayor conciencia, sin apego y con mayor amor. Cada relación, cada experiencia y cada aprendizaje se convierten en oportunidades de avanzar hacia esa libertad. Quizás mientras escuchas esto recuerdes algún patrón de tu propia vida que ahora entiendes de otra manera. Tal vez ese miedo que parecía sin sentido es la huella de una experiencia pasada que vino a enseñarte confianza. Tal vez esa relación tan intensa es un encuentro antiguo que regresa para completarse. Tal vez ese don que tienes desde niño es el eco de una virtud que cultivaste antes. Y ahora comprendes que todo ello no está aquí para encadenarte, sino para guiarte hacia la plenitud. Esa revelación, en sí misma, ya es liberadora. El propósito de descubrir tus vidas pasadas no es vivir atrapado en lo que fuiste, sino inspirarte a ser más consciente de lo que eres y de lo que puedes llegar a ser. Es reconocer que tu historia es más grande que esta vida y que tu destino no termina con la muerte. Es vivir cada día como un eslabón en una cadena eterna, pero con la certeza de que esa cadena no es prisión, sino camino hacia la unión con lo divino. Y aquí llegamos al punto más profundo de nuestro viaje. Hemos explorado las huellas del karma, hemos visto cómo los astros reflejan tu historia, hemos aprendido a identificar señales y a usar herramientas para sanar. Ahora comprendemos que el verdadero propósito de todo ello es despertar a tu naturaleza eterna. La pregunta final que queda abierta es, ¿qué harás tú con esta conciencia? Esa será la clave que nos acompañará en la conclusión de este recorrido. Al llegar al final de este viaje, tal vez hayas sentido que muchas piezas comenzaron a encajar dentro de ti. Lo que ayer parecía injusto o sin sentido, hoy adquiere una dimensión diferente. Descubrir que el karma de vidas pasadas se refleja en tu carta astral no significa que estés condenado a repetir eternamente lo mismo. Significa que tienes en tus manos un mapa, un espejo que te revela de dónde vienes y hacia dónde puedes dirigirte. Los astros señalan las huellas, pero no dictan tu destino. El verdadero poder está en tu conciencia, en tu capacidad de elegir distinto, de sembrar nuevas semillas.
Lo que fuiste te trajo hasta aquí, pero lo que decides hoy abrirá el camino de lo que serás mañana. Y esa es la enseñanza más luminosa de Paramahansa Yogananda: ninguna cadena kármica es más fuerte que el despertar del alma. La chispa divina que habita en ti es más grande que cualquier sombra del pasado. Ahora sabes que los miedos, los talentos, las pruebas y las relaciones intensas no son casualidad. Son maestros disfrazados, escenarios preparados para tu evolución. Cada lágrima y cada sonrisa tienen sentido. Cada encuentro y cada pérdida forman parte de un diseño mayor que busca tu despertar. Y cuando comprendes esto, incluso el dolor se transforma en sabiduría y el pasado deja de ser carga para convertirse en impulso. El verdadero propósito de mirar hacia atrás no es aferrarse a lo que fuiste, sino recordar quién eres realmente, un alma eterna, viajera en el tiempo, aprendiendo en cada encarnación a reconocer su unión con lo divino. Esa certeza cambia la manera en que miras tu vida. Ya no caminas como víctima del destino, sino como protagonista de tu liberación. Ya no preguntas por qué a mí, sino que puedo aprender y transformar aquí y ahora. Imagina por un instante vivir con esa conciencia todos los días. Cada amanecer se convierte en una oportunidad para sembrar un futuro distinto. Cada relación se vuelve un puente para el amor. Cada obstáculo se transforma en escalón. Así es como el karma deja de ser una prisión y se convierte en un camino hacia la libertad. Y ese camino comienza con pasos sencillos: meditar, perdonar, servir, agradecer. Ninguna acción es pequeña si se hace con conciencia. Cada gesto luminoso cambia tu vibración y cada vibración nueva reescribe tu destino. Tú tienes en tus manos el poder de transformar la historia de tu alma. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que en estas palabras hubo algo más que información, sino un llamado profundo, te invito a seguir este camino juntos. Suscríbete para no perderte los próximos videos, comparte este contenido con quien pueda estar buscando respuestas y deja en los comentarios lo que más tocó tu corazón. Quizás tu experiencia inspire a otros a comenzar su propio despertar. Recuerda siempre, los astros muestran el mapa, pero el alma elige el rumbo. Y en este instante, mientras escuchas estas palabras, tienes la oportunidad de elegir la luz, de elegir el amor, de elegir la libertad. Ese es el regalo de la conciencia, ese es el poder del despertar.